Es una idea, ahora vamos al edificio. Hace unas semanas, a través de Nave del Misterio, que son las redes sociales, dije, tema ocupación, se está hablando mucho, pero ustedes, vosotros, queridos amigos de Horizonte, ¿habéis vivido? Porque ya te da un perfil. Son miles, pero miles de historias con nombres y apellidos. Entonces tú dices... Fíjate, nosotros hace tiempo trajimos, ¿te acuerdas? Aquí una chica que le habían ocupado la casa y a las 3 semanas más o menos se la devolvieron. Claro, pero no podemos hacer eso con miles de personas. ¿Ya? Bueno, sí, pero o lo pones en los medios de comunicación este tema, o hay mucha gente que está tirándose de los pelos y que no llega a fin de mes teniendo cómo llegar porque tienen precisamente casas para tener un alquiler cuando ya están jubilados. Esto se actualiza porque hay una ley que dicen que protege, ustedes ahora opinen libremente, personas vulnerables, que va a haber un problema. Bueno, vean solo un fragmento mínimo de las historias que nos llegaron, por favor. Me llamo Carmen y vengo a decir que la ley del escudo social hay que quitarla ya. Está dejando a personas en la miseria y enfermas. En mi caso, mi madre, 86 años y con una paga de 429,30. Tiene una casa de herencia, un piso, y decide ponerlo en alquiler. Todo muy bien hasta que viene esta ley. Se la alquilamos a un señor por 300 euros hasta que deja de pagarlos. Mi madre tiene que denunciarlo y a raíz de esto le da un ictus. Soy pensionista. Tengo una vivienda arrendada para complementar mi pensión. Pero en el año 2020, a raíz de la pandemia y con el Real Decreto Ley 11/2020, amparándose en ello, dejaron de abonar la renta de alquiler y los suministros. En la actualidad, la deuda que tienen contraída asciende a 71.000 euros, lo cual me ocasiona un terrible quebranto económico y sobre todo quebranto emocional. No me parece normal que las personas que tengamos una vivienda tengamos que andar pagando estas cosas y esto lo que nos hace es arruinarnos a todos. Ahora me han destrozado la casa porque ya me han dicho que han roto las puertas, que han roto todo y bueno, estoy esperando a ver si puedo recuperar mi vivienda. Esta justicia, por llamarla de alguna forma, pues lo que nos está haciendo es arruinarnos la vida, empobrecernos y al final acabamos pues todos muy mal. Me siento estafada con las ilusiones rotas, todas las ilusiones que deposité cuando pude comprar una vivienda a mis 50 años, después de toda una vida de trabajo y sacrificio, se han ido al garete. Yo no tengo ilusión por nada. He tenido que venir a vivir a Polonia porque mi mujer es polaca y ella aquí en Polonia tenía un piso. Yo en España ya no tengo ningún piso. Es el único que tengo y no lo puedo usar. Es una gran injusticia, de verdad. Siento mucha impotencia, frustración y estoy como desamparado, desolado. No me ayuda el gobierno, la justicia. No hay justicia en España. Es horrible lo que tienes que soportar, más el trato que hemos recibido de muchos organismos, de muchas personas que nos han tratado como si fuéramos delincuentes. Yo necesito mi casa, necesito mi vivienda, quiero recuperar mi casa y este Real Decreto no puede seguir en vigor. El gobierno no puede seguir ignorando que hay un problema grave en ambos sentidos, para la gente que quiere alquilar y para los propietarios que no se atreven a alquilar. No hay derecho a que una persona que no ha hecho nada, que ha hecho todo con arreglo a la ley, que ha firmado un contrato, que hay una serie de cláusulas, esas cláusulas no sirvan para nada. Esta gente están asesorados, saben lo que tienen que hacer para ser intocables y se ha creado una cultura de la inquiocupación o de la ocupación que cada día que pasa se va sumando más gente, porque saben que son intocables. A mí me ha tocado vivir en la calle 9 meses, teniendo trabajo, teniendo que venir a trabajar para yo poder recuperar mi casa de manera legal. No hay derecho a que esta gente esté amparada por la ley. 12,27 y son una mínima parte, o sea, una molécula en mitad de un océano. Ya veo vuestras caras y ahora opinamos cada uno con nuestra opinión, por supuesto, pero a esta hora, llevan bastante tiempo, en el edificio que se ha convertido, no sé, en campo de batalla incluso en algún momento, está nuestro compañero Pablo Abraham y está con vecinos que han sufrido todo esto. Pablo, buenas noches, compañero. Buenas noches, Carmen Iker. Estás con un vecino que tiene una historia de contarnos.
Sí, bueno, es uno de los vecinos, de los tantos vecinos que hay. Hemos estado toda la tarde hablando con ellos y bueno, va a ser un poco el portavoz de todos estos vecinos indignados que no se quejan tanto de la ocupación de los pisos, sino de la convivencia con estos ocupas. Se llama Daniel, va a estar de espaldas, lógicamente por seguridad, y bueno, te escucha y te va a contestar lo que quieras. Muchas gracias, Pablo, compañero. Vamos a ver, Daniel. Todos los titulares de España han hablado de estos edificios. Son edificios de alto standing. ¿Y qué empezó a ocurrir? ¿Qué empezó a pasar? Cuéntanos, porque te escuchan en toda España y no tienen por qué saber qué pasó en estas casas de Carabanchel. Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todo tu equipo. Sí, a ver, antes de nada me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque sí es verdad que se ha tildado toda esta zona como edificios de lujo, y nada más lejos de la realidad. Al final somos gente que trabaja bastante para poder vivir aquí, que pagamos un alquiler que está entre los 800 y un poquito más, y que vivimos en Carabanchel. Al final, pues entiendo que se tilde de lujo, porque tenemos X comodidades, pero no somos una organización de lujo como tal. Te puedo contar que cuando nosotros nos mudamos aquí hace ya unos meses atrás, en ningún momento, como todos estos testimonios que acabamos de escuchar, nos pensábamos que lo íbamos a vivir en primera persona. Y es que literalmente de la noche a la mañana, ni uno ni dos, se formaron 30 pisos de ocupas, donde ellos alegan una estafa, que no es una estafa, porque claramente no es una estafa. Ellos saben perfectamente lo que tienen que decir y cómo contarlo, y esa es la historia. O sea, que se te ocupen 30 pisos en 2 días, no sé, yo creo que esto tiene que estar alguien detrás, tiene que haber una mafia detrás que le interesa, aprovechándose de todo el tema de la ley actual que vivimos en el país, porque saca un rédito económico a costa de todos los que nos partimos la espalda por trabajar y sacar al final una vida digna. Daniel, estás de espaldas. ¿Y por qué tienes tú que estar de espaldas, me pregunto yo? Pues porque no sabemos con qué vivimos. Al final, en cada piso creemos que hay entre 7, 10, 12 personas. Ha habido peleas entre ellos, grescas entre ellos todos los días. Aquí viene la policía 3, 4 veces al día, todos los días. O sea, no hay día que no venga la policía, y claramente el problema, el conflicto lo tienen ellos. Son personas conflictivas por naturaleza, por así decirlo. Entonces, no me gustaría que vieran quién soy, y para que luego pudieran tomar ninguna represalia, ni conmigo ni con todos los vecinos que estamos aquí ahora mismo. Oye, Daniel, estaba viendo que tenéis una persona de portería, de seguridad justo a la entrada. ¿Cómo se le permite acceso a personas que no son vecinos? ¿Quién les permite el acceso a la propiedad y a la ocupación de esas casas? Pues, claro, pues mira, para ir un poquito más al fondo, todo esto empezó al principio teníamos nosotros un equipo de conserjes que, joder, estaba bastante bien, o sea, que hacían todas sus funciones de lujo. El problema es que una de estas conserjes tuvo que irse de baja, y entró otro conserje, y a partir de ahí empezó pues toda la fiesta de mudanzas ilegales y todo el tema de la ocupación. Entonces, eso es una de las pequeñas anécdotas que podemos contaros, porque no tenemos más información policial y demás. Pero vamos, los conserjes al final son conserjes, no tienen potestad de vigilante de seguridad, nadie puede hacer un control de acceso, cosa que llevamos pidiendo a Vivenio desde el primer día, y aquí seguimos sin tenerlo. Ellos tienen sus propios conserjes contratados, les pagan semanalmente. Claro, como no tienen llaves, alguien tiene que abrir la puerta, y bajan ellos porque tienen a sus conserjes contratados. Es que de verdad, parece de coña, pero es lo que estamos viviendo todos los días aquí. Tienen sus propios equipos de conserje, y pues gestionan todos entre ellos. Pablo, tú has estado en varias ocasiones y has visto algunas cosas que puedes contarnos, ¿no? Sobre la casa, e incluso la situación que viven, que parece un poco delirante. Nos lo cuentan ahora y parece un poco delirante. Es decir, los propios ocupas tienen sus conserjes. En fin, ¿qué nos destacarías de lo que habéis podido ver con un compañero además que ahora vamos a presentar, que está contigo? Sí, bueno, como te digo, ya llevamos unas cuantas horas, y hace escasamente una hora hemos visto un enfrentamiento entre los vecinos que ocupan y los vecinos que están de forma legal. Se ve que no se llevan muy bien, y ese es el problema de convivencia. Se ve que son personas incívicas, no solo han ocupado de forma ilegal, sino que se ve que son incívicas, que no saben comportarse. Y bueno, esto han sido nosotros llevamos, nada, en 3 horas hemos visto ya una situación tensa. Y nada, he sido testigo de las dotes de ramajo de negociación,
y creo que luego vamos a poder hablar con alguno del otro lado. A ver, ¿está Ramajo por ahí ya, Pablo? ¿Tienes pedido? Sí, Adelante. sí, te paso... A ver, Está está por aquí, José Félix como por te ahí. digo, antes fui testigo. Gracias, porque ha Daniel, estado muchísimas negociando gracias por su todo el testimonio. trabajo. Que no se le vea a Daniel, por favor. Que no se le vea a Daniel. José Félix. Espera que no te oye, ahora se pone el casco. A ver, José Félix, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, José Félix, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Todo, sí, te escucho perfectamente, todo bien. Para que la gente que nos ve, estamos en uno de los distritos, no en el distrito más poblado de Madrid, que más población tiene. Llevamos ya aquí unas horas hablando con unos y con otros. Al final, la gente que está aquí ocupando no quería hablar, porque dice que, y menos con periodistas, porque han venido aquí, les han entrevistado y luego han dicho lo que les han dado la gana. Nosotros le hemos dicho que somos un programa en directo, que ellos tienen derecho también a explicar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que les ha ocurrido, y en base, porque somos un programa justo y creo que debemos de actuar como hemos actuado siempre, ¿no? Pues que la gente tenga el mismo derecho a defenderse y a decir lo que tenga que decir delante de las cámaras y en directo para que la gente lo vea en sus casas, claro. Vale, José Félix. Pues Han accedido, ¿eh? No querían acceder. Vale. Y van a bajar, Pues, ¿van a bajar? unos cuantos. Vale, pues en unos minutos Sí, estamos ahí. en cuanto se retiren en cuanto se retiren los vecinos, porque no queremos que haya conflicto, porque efectivamente hay un conflicto entre las dos. Claro, entre las dos partes, lógicamente, por porque otro los vecinos lado. para su casa, le llamaré que bajen y que ellos expliquen y que digan qué es lo que tienen que alegar sobre esta situación que están viviendo Vale. ahora mismo aquí en Pues, este edificio. Pero vuelvo a recalcar lo que ha dicho Pablo, el problema lo tiene los que han alquilado estos pisos. Bueno, esos son los verdaderos problemas. vale, Si el problema lo tienen unos vecinos que están pagando 800, 900 euros y que no son capaces de arreglar una situación que le está siendo incómoda, ¿no? José Félix, ahora conectamos. Ahora me cuentas, Porque ¿vale? hay muchos niños también, te puedo decir. Vale, ahora conectamos Venga, y nos sin cuentas. Vale, gracias José Félix, gracias Pablo. Decía el abogado, aquí es lo que decimos, esto es como... Albertini estaba oyendo esto y dice, no me creo, esto es realismo mágico. Por desgracia, dramático también. Así es, así es. Kafka estaría incluso admirado de todo lo que está ocurriendo. A ver, está claro que en este caso particular, donde está Félix Ramajo, esta ocupación, la ocupación per se ya es ilegal, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de ocupación, la usurpación y el allanamiento. El allanamiento, simplemente para que todos los telespectadores lo puedan entender, es cuando una persona, un individuo, un delincuente, entra a una casa ocupada, en el cual hay una vivienda, una morada habitual, ¿sí? Y la usurpación es entrar en una propiedad, en una vivienda, en el cual no hay nadie morando en esa propiedad. Lo que ha ocurrido aquí, básicamente, es una usurpación. Está dentro del margen de la ocupación, efectivamente. Por lo tanto, es un delito. ¿Qué ocurre? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los propietarios no pueden actuar directamente? Número uno, y básicamente, o sea, porque no hay una voluntad política. Es decir, llegan las fuerzas y cuerpos de seguridad a este edificio. Vamos a poner el ejemplo de este edificio. Entonces, empieza a preguntar y a interrogar a todos y cada uno. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted tiene algún tipo de contrato de alquiler? ¿Usted tiene algunas escrituras de propiedad? ¿El propietario le ha autorizado a usted a estar presente aquí? Si no contesta ninguna de esas, o incluso está empadronado usted aquí, automáticamente se puede descartar quién es un morador y quién no. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque como no hay una voluntad política, las fuerzas y cuerpos de seguridad están bajo la espada de Damocles de no poder actuar, porque saben que automáticamente van a recibir, los van a procesar, pero para terminar, peor aún, esta denuncia pasa al día siguiente al juez de guardia. ¿Por qué el juez en ese momento no separa automáticamente a esa persona que está ocupando? ¿Por qué no lo hace? Esta pregunta es la que tiene todo el mundo. Efectivamente, una vez más, por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, una pareja se pelea, sin importar quién, automáticamente se le separa, incluso se resuelve y se decreta una orden de impedimento de comunicación. En este caso, ¿por qué no separas a ese ocupa mientras se ve, se prevé, se investiga, se hace un allanamiento, una usurpación? ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política. Mira, aquí tenemos a Berta Legón, que estuvo además muy implicada en cuestiones de vivienda, que esto es muy interesante, en su época política. ¿Y cómo ves todo esto, Bea?
Bueno, aquí lo que hay es un mare magnum de normas, de leyes, que se van superponiendo, son parches. Y lo que ha generado una legislación que no se entiende, porque la última ley de reforma del año 2023 tuvo un sesgo clarísimo de protección a los inquilinos y de alguna manera quiso demonizar a los propietarios. De hecho, los discursos de Unidas Podemos, que fueron los que más presionaron, daba la sensación de que ser un propietario era como navegar en millones y dedicarte a la especulación. Hay problemas muy serios porque también en 2020 señalaba un señor que ha hablado de los vídeos, apareció el Real Decreto 11/2020. Se han referido a ese tema de la vulnerabilidad, ¿no? Es que el tema de las leyes se las trae, porque como decía el compañero en mesa, en derecho hay que diferenciar dos cosas importantes. Los ocupas con K, los de toda la vida, los que se cuelan en un inmueble, no tienen título de propiedad y están cometiendo un delito tipificado en el Código Penal de allanamiento, estás entrando en un lugar, eso va por la vía penal, pero luego tenemos otra figura que es la denominada ahora inquiocupas, que son los que entran legalmente en una vivienda porque existe un contrato privado de derecho civil, un contrato de alquiler, pero que lo dejo de pagar y me quedo aquí dentro. Y ahí hay una situación legal en la que el propietario se ve absolutamente, y repito, que son estas personas que hemos visto, absolutamente vendido ante un sistema que le deja totalmente, vulnerable, porque esta palabra es muy interesante en todo este proceso. ¿Qué dice la ley y las nuevas normas? Este Real Decreto del 2020 venía a decir que a los ocupas, los que no tienen título para entrar, se les puede echar de ese lugar siempre y cuando no sean vulnerables. Amigo mío, ¿aquí qué pasa? Se abre un cajón estupendo. ¿Quién es vulnerable? ¿Quién es vulnerable? Bueno, pues hay unos requisitos de un salario que no 1.800 euros, personas que sean víctimas de violencia de género, y esto abre un cajón tremendo, si hay menores o si hay personas dependientes. En esos casos, aunque seas ocupa sin un título, o sea, sin un contrato de alquiler, ocupa con K, no se te puede echar. Pero qué bien contado, Bea, como siempre, pero fíjate, quiere decir, hay mucha gente, no sé qué porcentaje, que no gana 1.800 euros, por tanto, es decir, no es un baremo y ya te consideran vulnerable. Menores, es muy importante también decirlo, o cuestión de violencia de género. Y mucha gente dice que estaba empleándolo, lo decían algunos testigos. Ángel, y luego podéis debatir, Ángel, tienes, y es muy voz popular, de verdad, él está al cabo de la calle, ustedes lo saben perfectamente, y yo hablaba contigo y decía, si yo he vivido todo esto muy de cerca, en una zona que no es Madrid capital, ojo, es decir, que no creamos que esto es Madrid, luego es más, igual conectamos con Toni Castejón, porque en Barcelona tienen un problema brutal, pero que no es solo la gran urbe. Bueno, sin ir más lejos, en Valencia hubo ocupaciones durante la riada. Es importante que la gente entienda que esto tiene una solución muy sencilla. Y ya lo ha dicho hace un rato Donald Trump. Y es así de sencillo. O sea, aquí hace falta mano dura. O sea, no podemos permitir esto que está pasando en este país, porque no es una cosa de 2 días. No puedes decir, si no hay vivienda, que se reparta y que lo paguen los que la tienen. Aquí esto es una vergüenza, y a mí, yo me avergüenzo de lo que está pasando en mi país. Me muerdo la lengua. Nosotros en casa tuvimos la mala suerte. No te preocupes, aquí no te la Es que, ¿sabes qué pasa? Que este atajo de inútiles que tenemos gobernándonos,